Sí, a la pobreza sí, en armé esta zona. un mini informe de lo que fueron los datos de ayer del INDEC. ¿Por qué? Porque la pobreza para el segundo semestre del 2024 dio 38,1% y 8,2% la indigencia, lo cual da una baja muy sensible respecto al primer semestre del 2024, donde la pobreza llegó a casi el 53% con un 18% de indigencia. Esto fue los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, y si lo comparamos con el último semestre del gobierno de Alberto Fernández, nos da un 41,7% la pobreza y 11,9% la indigencia, en un momento donde en plena campaña parecía que nos íbamos al tacho con una hiperinflación en puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que marca que en la segunda parte del año pasado, bueno, por diversos motivos que vamos a repasar a continuación, se dio un descenso en la pobreza y en la indigencia. ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, Santa Fe sigue por encima de la media. Cuando fue el 53% en la nacional, nosotros casi llegamos al 60% en el Gran Santa Fe. Ahora estamos alrededor del 43% en el Gran Santa Fe. Bueno, siguiendo la tendencia a la baja, pero con mayor incidencia de la pobreza en el nivel general. Tomen nota, mandriles, chao, nos dijo Javier Milei a todos los que por ahí decíamos que había cierto desfasaje entre canasta básica y evolución de precios, al menos de los gastos fijos del hogar, que sí sufrieron bastante más aumentos que por ahí lo que se mide en el INDEC, pero la metodología viene siendo la misma, o sea que es la misma metodología que calculó el segundo semestre del 2023 sí, y el primer semestre del 2024, por lo que se toman los mismos parámetros. Este periodo se coincide con la baja de la inflación o la desaceleración del aumento de precios que veníamos teniendo en la baja del índice de pobreza. También se logró por la intervención que realizó o que viene realizando el gobierno para mantener un tipo de cambio estable. Hasta el año pasado estaba muy cerca del dólar oficial, manteniendo la brecha muy chiquita, pero a partir de inicios de este año esa brecha empezó a aumentar lentamente y el gobierno tuvo que intervenir más fuertemente para que no se dispare el tipo de cambio, tanto paralelo como financiero. El año pasado, recordemos que tuvimos ingresos de divisas importantes por el blanqueo, por también la cosecha récord después de la peor sequía en muchos años que habíamos vivido antes, y en este combo de haber tenido ingresos genuinos de reservas, sí, la merma en ellas por justamente ir perdiendo por obligaciones y por intervención, y este año ya con un nivel de reservas bastante más magro y teniendo que intervenir, bueno, llevamos acumulado en este año perdidos, con los 143 millones vendidos ayer, 4.555 millones de dólares en pérdidas de reservas. Hoy empezamos con 25.000 millones muy cerquita de perforarlos, lo que es una alerta en el gobierno y en las reservas del Banco Central, porque en reservas netas estamos en números negativos en este momento, si tomamos en cuenta todas las obligaciones que van teniendo. En el día de ayer se perdieron aproximadamente 700 millones de dólares, sí, entre la intervención en el mercado y también entre pago de importaciones y entre pago de vencimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. ¿Qué podemos decir en respecto a este año? Los datos de pobreza ya los repasamos, hay una baja en el segundo semestre. Hay indicios... ¿A nivel país o esa baja es para Santa Fe nomás? Mirá, no, la baja del 38% es a nivel país. Ajá. En Santa Fe estamos en el 43%. Y, a ver, seguramente no lo tenés al logaritmo, pero eso me recordó, cuando dijiste sí, el 43%, me recordó al año 2002, en donde Santa Fe ostentaba entre las 5 ciudades más pobres, el Gran Santa Fe, más pobre. Estábamos más pobres en aquel momento que la banda. Bueno, sí, en este caso, en los números del segundo semestre, la zona sí, que menos pobreza sí, da es la zona patagónica, con un 33% en promedio, y si vamos de sur a norte se repite esta tendencia también. De sur a norte, sí, el norte es el que más sufre en el noreste, con el Gran Resistencia con un 60%. Bueno, fíjate vos, porque tenía guardado el link y viste, venías hablando y yo hacía silencio y venía buscando, porque los guarismos que voy a dar referencia son de hace un año atrás. A ver. Exactamente de hace un año atrás, donde Resistencia
estaba con un 76,2%. Bueno. Formosa, sí, con un 67,6%. Hace un año atrás. 20 puntos más que en el segundo semestre. Bien. Concordia, sí, que es una de las ciudades muy, muy pobre, con un 65,8%. Bien, ahora están en el 57%, sí. La Banda, con un 64%. Ajá. Y acá entraba el Gran Santa Fe, con un 59,8%. 59,8%. Y hoy estamos en 43%. Y después hay otro guarismo, que es el Gran Buenos Aires, que el año pasado lo ponían en 59,7%. Santa Fe estaba 59,8%. Sí. Que yo siempre digo, entre 5,7 y 5,8 no hay mucha diferencia. Era un poco el referente, hablábamos del Gran Santa Fe, yo me acuerdo en aquel momento hablar de los sin techo. Y la pregunta que le hacía en aquel momento era ¿cuánto se notaba? Y recordarás, Guille, que el año pasado, como para esta época, estábamos con las cuestiones bastante mermadas en lo que eran comedores escolares y los aportes del gobierno. Estaban todos frenados los aportes del gobierno nacional. Había un trabajo muy grande desde el gobierno de la provincia. Me acuerdo haberle hecho varias notas a Checho Basile respecto al área donde estaba, cómo se estaba manejando como para auxiliar la canasta de los comedores y los jardines de infantes y demás que daban copa de leche. Hoy supuestamente estamos mejor. En relación al primer semestre del año 2024, sí, la baja es muy sensible. Gran Buenos Aires hoy está con un 37%. ¿Pero qué pasa que la percepción no es esa? Mirá, la percepción quizás no es esa porque, por lo que uno puede inferir, escuchar, leer, es que en relación a los ingresos, que es por ahí la línea de pobreza que sube o baja ante un shock inflacionario como fue desde la devaluación de diciembre del 2023 y el descalabro de precios por haber liberado la salud, las prepagas, las telecomunicaciones, los alimentos que estaban con precios cuidados o con algún tipo de control de precios. Bueno, eso impacta directamente en la relación ingresos, costo de vida, inflación e índice de pobreza. Cuando esto se estabiliza o se estanca por justamente el descenso de la inflación, bueno, los ingresos van recuperando poco a poco, como viene marcando el INDEC también, más allá de la pérdida de poder adquisitivo de esos primeros meses. Entonces, con el poder adquisitivo de estos ingresos medios, ponele, se va empardando inflación y poder adquisitivo y por ende el índice de pobreza. Lo que tiene que ver con ingresos, sí, ahí tenés la cuestión del índice de pobreza. Lo que tiene que ver con el consumo de alimentos básicos, por ahí leía que esto afecta a los estamentos más bajos, porque son los que primero dejan de consumir carne, primero dejan de consumir leche, primero dejan de consumir alimentos básicos del día a día, o en algunos casos, como hemos visto en el aumento de la indigencia, dejan de comer 3 veces al día por lo menos. Entonces, es por esto que mejoran los números. ¿Qué dice el 2025? Que hay un repunte de la actividad económica, lo que podría significar en que los números de pobreza puedan seguir disminuyendo en el primer semestre del 2025. La preocupación ahora es si el descenso de la inflación se dio, si el descenso de la pobreza se dio por la desaceleración de la inflación y la desaceleración de la inflación se dio en parte por la intervención del mercado para mantener un tipo de dólar bajo, ¿qué pasaría si el gobierno sigue perdiendo reservas y esto presiona a la divisa extranjera, tanto en demanda de los bancos para hacer frente a los pedidos de los clientes como en la sangría para mantener el tipo de cambio? Si esto llega a generar un shock inflacionario, afecta a los índices de pobreza, porque depende básicamente del tipo de cambio. Es la pregunta que tenemos ahora. Digamos la pregunta que ahora, si va a pasar eso. Pero bueno, por eso mismo, yo planteo la pregunta. ¿Pregunta por qué? Porque el gobierno está esperando muy ansiosamente que se defina la cuestión del acuerdo con el fondo. Y tengo yo sé que estás apurado, tengo dos datitos. Dale, tengo tiempo. La cuestión del Fondo Monetario, se confirmó que el pedido fue por $20.000 millones, que el gobierno está intentando que el primer desembolso, que sería de libre disponibilidad, sea del mayor monto posible. Se especulaba que iba a ser del $6.000 millones, que sería un 30% del acuerdo total, pero el gobierno pidió más. Digo, yo ya hice el ajuste, ya hice
todo lo que me convenía o ya logré el equilibrio fiscal. Entonces, como yo ya lo hice previamente y no va a ser condicionante para cumplir las metas, dame más dinero ahora. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, que el Fondo Monetario Internacional, de los últimos 311 programas aprobados desde el año 2000, el 60% de los casos, el primer desembolso no llegó al 20% del total, del monto total. Sí. Esto para tener una referencia de cómo se maneja el fondo con los préstamos que da. Y en el más del 90% de los casos, este primer desembolso no llegó al 50% del total. Más del 90%, ahí hay un 10% y de ese 10% debe estar el caso Argentina. Excepciones, claro. Y desde el 2018, más reciente, claro, de los 85 programas firmados por el fondo desde el año 2018, solo 3 tuvieron un primer desembolso superior al 50% del programa, y en ninguno de estos casos, en términos absolutos, llegó a los 2.000 millones de dólares. Entonces eran préstamos de 4.000, 5.000 millones de dólares, si es el 50%. Para un préstamo de 20.000 millones de dólares, bueno, el 40-50% parece muy lejano. Ahora bien, después de toda esta perorata que acabo de decir, ayer Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, dio una declaración que le parecía razonable que el FMI pueda desembolsar hasta el 40% del préstamo total en un primer desembolso. Estos serían 8.000 millones de dólares, es lo que está especulando el gobierno. Ayer esto fue considerado como una buena noticia, pero tendremos que esperar a mediados de abril que el board, como le dicen, defina cuánto, cómo y dónde se van a realizar estos desembolsos para ver cómo va a ser la disponibilidad del gobierno de dólares frescos y el programa de cancelación de vencimientos en los próximos 4 años, como se especula que puede ser el acuerdo total. Pero es ahí la duda, o al menos la carrera que está jugando hoy Luis Caputo versus las reservas y versus el primer desembolso del Fondo Monetario, mientras asoman la cabeza, ayer te decía Federico Sturzenegger, bueno, también está asomando la cabeza Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, que parece ser, por lo que estuve leyendo, que quiere tener un papel más preponderante en la cartera económica argentina. Bien, volviendo a lo principal que venimos hablando, el descenso de pobreza en el Gran Santa Fe de 16 puntitos. Y mira, me parece interesante comprometernos un poco, ir viendo, no mañana porque no tenemos programa, pero en próximos programas, ver qué pasa en los barrios, ver la barriada, la del Gran Santa Fe, las distintas asociaciones que trabajan ahí, a ver qué percepción hay en respecto a esta situación. Me parece importante. Sí. Que no quede en un número que decir, che, bueno, bajó tanto, bajó menos, poco. Sí, por eso te decía, los números de pobreza muchas veces es relación ingresos, canasta básica. Ahora, si nosotros repasamos cuánto subió el costo fijo que no está incluido en la canasta básica, como puede ser el alquiler, como puede ser que está subestimado el peso del costo de los servicios en la canasta básica que estamos hablando, bueno, se hace aún más difícil que ese dinero alcance. Ahora bien, como digo esto, te digo lo otro, que es que por parte del Gobierno Nacional, tanto Tarjeta Alimentar como AUH, que son los dos programas sociales que más peso tiene y que han continuado, que no se han discontinuado, le han ido ganando la inflación. Al menos eso se intentó desde la cartera de Sandra Petovelo. Por eso ayer se la felicitaba justamente a la ministra de Capital Humano por, abro comillas textual, no haber dejado caer a los sectores más vulnerables. Bueno, la asistencia a estos sectores que más sufrieron el shock inflacionario del principio hace que también la cuestión social se perciba de otra manera. Pero todo está, por supuesto, todo está atado a cómo evolucionen las cuestiones de aquí en más. Si es sostenible o no este programa de estabilización y el foco puesto en las reservas y en lo que haga el gobierno con las divisas que ingresen, tanto por desembolso del fondo como por una posible buena cosecha de la temporada 2024-2025, va a determinar el destino del gobierno. Bien, cuando volvamos en un rato, hablamos de los últimos aumentos. Este mes de abril comenzó con aumentos, combustible, gas, hemos titulado algo temprano, y ver un poco ese impacto, cómo va a estar en la canasta familiar, digo, porque la comida hay que transportarla.
Sí. Y ahí vamos a tener seguramente un incremento dentro de los mayoristas. Calculo que en la parte de transportación va a haber un incremento. Sí, hubo aumento también en colegios privados. Bueno, hay una serie de, prepaga, ya lo dijimos, de actualizaciones, sí, que van a agregarle kilos al peso del costo de vida. Bien, muchos números en la cabeza, pero creo no había que tomarnos este tiempo, me parecía